Amigos y amigas, muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, depende de la hora que estén sintonizándonos. Muchas gracias por el favor de su atención a una edición más de este programa, Conversatorio Académico, un espacio de reflexión educativa en donde, bueno, pues lo que intentamos es dar consejos, dar tips, debatir un poquito algunos temas de índole académica interesante, importante para estos nuevos tiempos. Le doy la más cordial bienvenida a mis compañeros. La doctora Ángeles, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas Ian, noches. Ian, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Y ¿Qué tal? Buenas noches. hoy, adelante. Y hoy le damos también la cordial bienvenida al doctor Pino Dueñas, que por ahí ha estado un poquito ausente, pero por cuestiones laborales, hoy tuvo chance de a acompañarnos. Pino, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Les recordamos, amigos, amigas, que estamos apareciendo en vivo en Facebook. Están nuestros datos de contacto apareciendo aquí en pantalla. Más tarde estaremos en diferido en YouTube. En cuanto termine el programa, se sube la grabación. Y también, bueno, les compartimos nuestros datos de contacto, nuestro email, nuestro WhatsApp, por si gusta enviarnos sus preguntas, sus comentarios, alguna duda o alguna participación que usted tenga, con mucho gusto se las estaremos intentando aquí resolver. Muy bien, pues sin mayor preámbulo, permítanme comenzar el programa. El día de hoy tenemos un programa, estamos en nuestro programa 94, si mal no recuerdo, hoy 16 de abril, y pues tenemos un programa muy interesante, la nueva educación o una nueva educación para las nuevas generaciones, derivado de lo que estuvimos platicando la semana pasada con respecto a este análisis generacional breve, conciso, muy concretito que hemos podido hacer con respecto a las generaciones con las cuales estamos interactuando el día de hoy. Para dar un contexto aquí al público y a los compañeros que nos acompañan, pues platicamos la semana pasada, tuvimos la oportunidad de platicar sobre la generación boomer, que la generación de nuestros padres, de nuestros abuelos, que es una generación, digamos, muy estructurada, muy apegada a las reglas, muy trabajadores, muy inteligentes, y con mucho esfuerzo lograron darnos carrera a todos los demás. Platicamos sobre la generación X, la generación conocida como la generación perdida, pero pues ya vimos que no estamos tan perdidos. Ahí estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo todavía en estos tiempos, tratando de guiar un poquito a nuestras siguientes generaciones que ya están con nosotros, compartiendo pues esfuerzos en los sitios laborales. Platicamos también sobre la generación Y, la generación de los millennials, que nos quita el sueño, nos da dolores de cabeza, pero que sin ellos no hubiéramos podido salir adelante con todo lo que se nos vino en el tiempo de la pandemia. Gracias a ellos, pues, y a su creatividad y a su entusiasmo, pues también hemos podido sacar adelante todo este rollo. Y bueno, pues estamos en los albores de de una nueva década prácticamente, en la cual se empiezan a incorporar nuevas generaciones como los centennials y ¿cómo se llama? La generación alfa, que prácticamente podríamos decir que son las generaciones de la tecnología. ¿No es así? De alguna manera, pues comentamos varios de estos aspectos, pero pues si me permiten, vamos a ceder el espacio un poquito para que la doctora nos recuerde un poquito las características de los centennials y a lo mejor de los alfa. Si gustas, doctora, te escuchamos.
Pues todavía de los alfa no tengo tanta información, creo que todavía es una generación que está estudiando, sé que todavía no se tienen, bueno, no me ha tocado ver todavía como muchas características acerca de ellos. De los centennials, sí, es una generación que también es nativa digital, es una generación donde existen muchos influencers, una generación donde ya no se confía tanto en los estudios, están más encaminados a, bueno, formalizan sus estudios mediante las certificaciones, más que desde el obtener un título académico o grados académicos. Entonces, como que ya perdieron un poco como la esperanza. También, hasta donde yo sé, es una generación que le ha costado socializar más en el frente a frente, justo porque han estado tan conectados a través de distintos dispositivos. Más allá de la mensajería instantánea y de las redes sociales, por ejemplo, muchos también han hecho amistades, e incluso ha habido relaciones de pareja a través de los videojuegos, una forma de socializar, otros tipos de juegos, tienen mucha información a la mano, pero también han tenido el problema de que han sido víctimas de muchas noticias falsas. Entonces también a veces se han dejado llevar por información sin que tenga mucha confiabilidad. Estamos también preocupados porque es una generación que parte de sus trabajos escolares las ha hecho por medio de la ayuda que le han dado pues las diferentes plataformas. Entonces hay muchas quejas por parte de los docentes, sobre todo cuando comparan con las antiguas generaciones de las cuales también se quejaron, de que a esta generación pareciera que le cuesta más trabajo pensar por sí mismos, pero también es una generación que puede cuestionar mucho, porque como tiene toda la información, todo por medio de teclear rápidamente, entonces cuestiona y es crítica del sistema. No sé si mis compañeros quisieran debatir o ampliar esto. Ian, vámonos en orden como estábamos. No sé si gustas comentar algo. Adelante. Claro, claro, ¿qué tal? Primero que nada, pues, agradecer la oportunidad de estar aquí nuevamente. Y bueno, es interesante lo que comenta la doctora, porque precisamente hay algo bien importante que al menos estaba analizando precisamente, ya platicando con mi papá, y es que muchas veces, ¿qué pasa qué pasa con todo este cambio generacional? El tema a veces yo veo que no es tanto, como lo comentaba en el otro conversatorio, no es tanto ver la manera de cómo hacer que les llegue el conocimiento, sino que es cómo hacer que realmente les interese, ¿sí? Explícame con más calmita. No es lo mismo hacer que algo te guste que enseñártelo, ¿sí? O sea, te lo pueden enseñar, pero de ahí a que te entre el conocimiento, de ahí a que realmente te interese y que quieras saber más, es algo pues, que está, pues que es diferente, vaya. Hay una brecha bastante grande, considero yo. Y entonces, justamente es algo que yo veo mucho, que precisamente el tener tanto conocimiento a la mano, precisamente genera demasiadas incógnitas, al menos en muchos alumnos. Digo, como siempre digo, voy a hablar de mí para no quemar a nadie. Justamente vemos quienes buscamos algo de volado, o sea, no sé, estamos en clase y decimos, el maestro dice, a ver, ¿quién sabe sobre este tema? Pim, pam, pum, dos, tres tecladazos, ya tienes el tema. ¿Y qué es lo primeritito que haces? Pues hacer cuestionamientos sobre incluso cosas que a lo mejor el maestro ni sabe. Es algo que al menos a mí siempre me desesperaba mucho, que yo les preguntaba cosas sobre el tema. Me decían, no, pues es que eso no lo sé, eso nunca lo había estudiado o eso nunca me lo habían preguntado. Entonces, precisamente viene aquí una, al menos yo lo veo así, que es algo así como un tipo de reto del alumno al maestro. Aquí es una problemática que veo que precisamente generan como este sentimiento de superioridad por parte del alumno, de decir, ah, entonces yo sé más que el maestro. Y entonces me interesaría, bueno, me interesa, mejor dicho, saber qué opinión les merece esta cuestión. ¿Realmente creen que el reto está implícito? Y ahí, perdón, me están llamando. Adelante. Adelante, maestro Pino, tú que nos puedes platicar desde tu experiencia con respecto a estas generaciones con las cuales ya estamos trabajando. Sí, claro, mira, yo algo que podría agregar es que tenemos un nuevo síndrome con estas generaciones, principalmente que se llama PAS, el PAS, lo pongo aquí en el chat.
Y bueno, este PAS se refiere a que son personas altamente sensibles. Esa es la definición que recibe, ¿no? Entonces, tenemos una tendencia en esta generación a ser mucho más sensitivos, a estar en contacto más con sus sentimientos, pero eso también los expone a ser un poquito menos resistentes, quizá menos resilientes, ¿no? Este síndrome de persona altamente sensible, pues hace que ocurra esto que hemos mencionado muchas veces, ¿no? Que se ofenden rápidamente o que tienen un esquema o una piel muy delgada. Por ahí hay comentarios de esta generación de cristal y demás, pero bueno, es un síndrome muy específico, ¿no? Otro aspecto que me parece importante en términos cognitivos es que su capacidad de retención es menor, retienen menos información, tienen acceso a más información, pero no la retienen con tanta propiedad, ¿no? Es decir, la información es fugaz, es inmediata, la revisan, pasa al proceso de memoria de corto plazo y después se olvida, ¿no? Entonces, sí hay por ahí una dependencia con respecto a los dispositivos. Tienen por ahí un problema en la parte, no problema, sino una situación en la que la realidad les impacta, ¿no? Tienen un mundo muy de redes sociales, un mundo virtual, un mundo, incluso tienen pues estos juegos, ¿no? Donde se construyen otra vida y cuando regresan a la real o cuando contactan con la real, pues no les gusta, ¿no? Porque no tienen control de ella. Entonces, ese es un aspecto importante. Constantemente se manejan como decepcionados, ¿no? De la realidad o del mundo que hemos creado los adultos, ¿no? También es importante ubicar que pues, la estafeta generacional viene, es decir, la generación X empezamos ya a entregar la estafeta. Yo ya tengo en mi equipo de trabajo, pues ya delego un 60% de actividades, yo hago un 30% y ya empieza como este proceso, ¿no? Para darles como esta pues correspondencia. Entonces es importante que empecemos a confiar y a formarlos en función pues de tomar estas responsabilidades. Ya se ha hablado mucho, son una generación de la inmediatez, todo es hoy, ya, ahora y rápido, ¿no? Y bueno, recordemos cómo esta generación TikTok en 30 segundos tienen que obtener información y bueno, pues parece ser que ese es como el modelo, ¿no? Y lo que sigue, lo que sigue y lo que sigue, entonces, bueno, ese es un factor importante, ¿no? Son una generación que le gusta mucho viajar porque el aquí y ahora es algo importante en la parte laboral. Yo hago mucho capacitación en empresas, pues tenemos mucho este comentario, ¿no? Que nos dicen, bueno, pues ya llegan al área de recursos humanos diciéndonos que quieren vacaciones porque ya reservaron el boleto, o sea, sí o sí, ya tienen su boleto y van a regresar en 15 días, en 20 días, o se van a tomar 20 días, ¿no? Porque, bueno, pues aprovecharon una oferta por internet de un vuelo económico y, bueno, la tomaron, ¿no? Entonces, bueno, y por último, respondiendo a la pregunta que nos hace Ian, esta situación de pronto tener al alcance tanta información y pensar que son un poquito más capaces, más listos o que tienen más conocimiento que el docente, ahí hay un fenómeno que se llama el sesgo de Dunning-Kruger, lo pongo por aquí también en el chat, nada más déjenme corregir si es el texto correcto. Krueger, ahí está, bueno, por ahí lo pongo. Bueno, en este sesgo tenemos nosotros la siguiente situación, es un sesgo cognoscitivo, quiere decir que es una situación de la que no nos percatamos. Cualquiera podemos tener ese sesgo, pero quien tiene acceso a información, pues es probable que lo tenga más. ¿A qué nos referimos con este sesgo de Dunning-Kruger? Gracias. Ahorita corrijo, me parece que el nombre... Bueno, ok. Este sesgo nos indica que las personas que tienen acceso a un poco de información estructuran de tal manera en su cerebro la idea de que son expertos. Y entonces tenemos una enorme generación de expertos que ante un tema ven 1, 2, 3 videos, revisan un texto, 1, 2, 3 TikToks y se asumen como expertos sobre la materia, ¿no? Entonces, bueno, de ahí viene esta como tendencia a invalidar otros conocimientos, como otras experiencias, ubicándolas como parte de su referencia, pues esto que está en las redes, ¿no? No se diga con las nuevas formas de inteligencia artificial. Bueno, esta es como la sensación de un poder, ¿no? Que tienen con este conocimiento, pero la verdad es que no es real, ¿no? La verdad es que a lo mejor pueden tener el conocimiento, pero no la experiencia,
quizá la experiencia, pero no el conocimiento, o no tienen la visión global y sobre todo la visión histórica, ¿no? Viven el mundo aquí y ahora y eso les hace creer que efectivamente tienen razón, que no es solamente propio de esta generación, en general de todos los jóvenes, ¿no? Asumir y creer que tienen la razón y que su punto de vista es el más válido, ¿no? Y bueno, creo que ahí es donde entra la parte de un docente que pues tiene que ayudar a que se corrobore la información, a que se converse, a que se intercambie a través de experiencias, ¿no? Pero bueno, ya una vez, en unos momentos pondré por ahí una liga para ubicarse un poquito en este sesgo y que podamos tener más información al respecto. Bueno, eso es lo que me gusta aportar. Gracias, maestro Pino. Sí, efectivamente, estamos en una época en la que, bueno, pues ya no podemos decir que no tenemos acceso a la información. Es muy interesante este fenómeno que se ha dado a partir de 1980, por allá, sí, nace lo que todos ya conocemos, que es la red de Internet. ¿Qué pasa con la red de Internet? En Internet tenemos acceso al compañero, acceso a otra persona, pero también tenemos acceso a información que a veces no es la correcta y a veces no es información del todo cierta. Y las nuevas generaciones, tanto desde los millennials, nosotros mismos, la X, los millennials, todo, incluso los boomers, pues, nuestros abuelitos boomers, nuestros papás boomers, creen en ciertas noticias que a veces son noticias falsas. Y esto se permea, esto llega al aula. Y un poquito, tratando de responder acá a la pregunta de Ian, yo le preguntaba precisamente a la inteligencia artificial porque no he encontrado no encontré alguna información que me diera la respuesta con respecto a la autoridad. Yo decía, bueno, ¿cómo las diferentes generaciones respondemos a la autoridad, a las líneas de autoridad o a los mandos directivos o a los papás o a los directivos o a los maestros? Y me encontré un fenómeno, no sé si Pino o Ángeles me puedan apoyar también con los términos exactos o las teorías correctas al respecto, pero las generaciones poco a poco van perdiéndole cierta credibilidad a la autoridad. Y esto cada vez se ve influenciado más con el uso de la tecnología. Hay ciertos influencers, como dice Ángeles, que son personas que difunden información en el medio social que estén utilizando, ya sea TikTok, alguna aplicación, TikTok, Facebook, YouTube, lo que sea, con la intención mercadológica de poder obtener agremiados o clientes que se vuelvan asiduos a cierta marca. Y entonces, obviamente, pues están pasando la información que la marca les da, pero como dice el maestro Pino, muchas veces y por la rapidez de hacer la actividad, pues toman 2, 3 detalles, 2, 3 páginas, 2, 3 fuentes y no leen todo el contenido. Simplemente se van con el contenido inmediato y eso es lo que difunden. Y entonces la información que están difundiendo es parcial, la información no está completa y eso tiende a hacer que en el aula, por ejemplo, en el caso de los maestros, el maestro se vuelva un poco menos creíble al resto del grupo que lo está siguiendo. Y entonces, cuando se empieza a perder esa autoridad o esa credibilidad, perdón, el término correcto es, cuando se empieza a perder la credibilidad en el profesor, pues ese profesor pierde autoridad en el grupo. ¿Cómo podríamos nosotros como docentes revertir esa situación? ¿Cómo podríamos nosotros como papás o como jefes de directivos revertir esa situación? Me gustaría escuchar sus puntos de vista y evidentemente vamos a escuchar a Ian, que está en esa frontera entre salir como alumno a un ámbito social
donde ya prácticamente ya no es el alumno, pero de todas maneras se va a insertar en una parte laboral donde va a encontrar un jefe, va a encontrar un jefe de departamento, etcétera. Entonces, va a ser interesante aquí escuchar sus puntos de vista en relación a este aspecto de la autoridad. ¿Cómo podemos entenderlo? ¿O tú qué opinas, doctora? Adelante. Ahora sí me pusiste una pregunta muy complicada. Estaba justamente reflexionando, ¿no? ¿Qué podía hacer? Ahora me acordé de un meme y creo que tiene que ver también en parte con algo de la cultura, de nuestra cultura, porque estaba pensando si esta parte donde ya no se respeta la autoridad, quizás como lo hicieron las generaciones de antes, obedecía solamente a este país o pasaba en casi todos. Y está, ahorita se me venían a la mente otros países donde todavía hay mucho respeto por la autoridad. Por ejemplo, caso Japón. Sé que en diferentes países de Asia todavía son muy respetuosos con sus autoridades, hablando en las diferentes instituciones, o sea, respetuosos con los padres, respetuosos con sus jefes, respetuosos con sus profesores, respetuosos con sus mandatarios. Y aquí es donde ha habido el movimiento, y creo que aquí y Centroamérica y Sudamérica también tienen, no sé si llamarle fenómeno, esa característica. Entonces me acordaba de este meme que decía, ahora que pasó el eclipse, que decían, ayer todos expertos en el eclipse, ahora el próximo fin de semana todos expertos en política. Justamente de lo que hablaba el doctor Pino. Creo que no solamente de los centennials, o no sé si también la generación alfa va a tener esa característica. Creo que tiene que ver más con el acceso al internet y cómo tenemos acceso a esa información, leer a veces encabezados, ni siquiera documentos completos, o leer cualquier blog de opinión, no necesariamente un documento que esté bien fundamentado, nos hace sentirnos dueños de la información y sentirnos expertos en todo. Y también lo que sí me ha tocado en algún momento analizar era que a veces las redes sociales o ciertos foros que en internet nos daban este poder como del anonimato, y también de esta manera a veces atacar o hacer críticas con muy poca sensibilidad, sin medir el alcance de lo que nuestros argumentos podían tener. Y también como hay otras personas que llegan, encuentran esa información y la toman como si fuera la verdad absoluta, cuando era una mera opinión. Entonces, bueno, hablando de este fenómeno de la autoridad, no sé si aquí es donde ha ido perdiendo como ese carácter como moral, donde también creo que estábamos en un país muy autoritario, y entonces no es que se respetara, sino que se seguía por miedo a la autoridad. Y ahora como que nos fuimos al otro extremo, como que no se ha encontrado este término medio. No sé, escucho a mis compañeros, a ver ellos qué opinan. Gracias, gracias. Ian, adelante, te escuchamos. Gracias, gracias. Pues bueno, aquí principalmente respecto a lo que comentan, me viene a la mente precisamente que esta cuestión de la autoridad, al menos yo lo veo que viene ya precisamente de modo cultural. Por ahí de los 2000 es donde empieza toda esta ola de desobediencia, por así decirlo. ¿Por qué? Porque vienen una sarta de comerciales que no tienen tanta sensibilidad, una sarta de noticias súper amarillistas, que pues, a tiro sin corazón. Yo recuerdo muchos comerciales, por decir, de preservativos, que eran súper fuertes, y cuando no estaba permitido como tal, porque era muy mal visto. Entonces, viene una generación que realmente dicen, ay, bueno, esto ya está permitido, entonces lo empiezan a normalizar, lo empiezan a ver de una manera no tan tabú, no tan prohibida. Entonces, para mí desde ahí, haciendo reflexión un poquito de lo que comentan, para mí desde ahí ya viene como toda esta parte o inicia gran parte de esta desobediencia, de esta pérdida de respeto. Y precisamente lo que comenta el maestro Luis, pues es interesante porque precisamente voy a dar un poquito de contexto para los que todavía no me conocen muy bien. Yo soy egresado de la licenciatura de Ingeniería Industrial y Sistemas, actualmente tengo 21 años, y lo que comenta justo es curioso, ¿no? Porque así como yo no soy el único, varios de mis compañeros y varios con los que conviví, realmente tienen esta idea de que no quieren tener jefes, ¿sí? No queremos como tal tener jefes, lo que casi 100% lo que van a escuchar
escuchar a alguien de mi edad, así de mi generación al menos, de eso lo tengo con total certeza, más del 80% van a decir, quiero ser mi propio jefe. Y esto realmente viene, o al menos yo se lo atribuyo justamente a toda esta cantidad de influencers, econo-coaches, al menos creo que así se les conoce, que precisamente te venden esta idea de, quieres ser tu propio jefe, tienes que hacer esto y esto y comprar mi curso de 10,000 pesos que te va a dar el secreto del éxito, ¿no? Entonces, estamos hablando de que los vendehumos abundan para nuestra generación de jóvenes que queremos, precisamente como lo mencionaba el doctor Pino, pues queremos pues todo inmediato, lo queremos todo ya, 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 ¿sí? Aquí, el ahora, y queremos disfrutar y queremos vivir. Y precisamente viene este choque de realidad en donde dices, ay, caray, las cosas no son así, no es como lo vende el Econo Coach y tampoco es como lo pensé yo, ¿sí? Y es donde muchas veces, al menos yo se lo atribuyo a que precisamente, pues viene como esta decepción, vaya, este cubetazo de agua fría en donde dices, hijo de su mandarina, pues ahora qué hago, ¿no? Y se te viene el mundo encima. Entonces, para mí es donde entra esta parte de que, pues muchas veces no están, o sea, justamente haciendo reflexión de lo que comentaba el doctor Pino, de que precisamente este síndrome de personas altamente sensibles es donde entra muy, muy, pero muy, muy fuerte. ¿Por qué? Porque también vienen un grupo pues, de jóvenes adultos que no saben lidiar con sus emociones, que no saben lidiar con sus sentimientos, y eso les genera un caos total. ¿Cuántas veces no hemos escuchado casos de que es que lo dejó la novia? ¿Y cómo está? Pues está en depresión, está que no quiere trabajar, que no quiere salir con amigos, que se encierra en su burbuja, que eso también va de la mano a lo que comentaba, me parece, creo que lo comentaba la doctora, que justamente pierden este contacto, pierden esta capacidad de conectar con el mundo, y para pronto se hace un caos, ¿no? Se hace un caos tanto en sus vidas personales como profesionales, porque también, y esto es algo que se me hace bien interesante, hoy en día ya no se sabe ser profesional, y explícome con más calmita. Ya muchos recién egresados, muchos, por así decirlo, profesionistas, ya no saben mantener esa línea entre lo profesional y entre lo personal. ¿Y a qué me refiero con esto? Y me lo enseñaron durante varias sesiones de mis clases, que me comentaban, es que tienen que aprender a tratar a sus empleados, porque nosotros nos estaban capacitando para ser jefes como tal. Entonces decían, es que a tu empleado tienes que mantenerlo con la mente en el trabajo, ¿sí? Puede que a lo mejor tenga 1000 problemas, pero tienes que hacerle ver que tiene que diferenciar de su vida personal y de su vida profesional, ¿sí? De su vida como empleado. Y entonces aquí es donde me pongo a pensar y a reflexionar. En el ámbito educativo, ¿hasta qué punto importa realmente separar al alumno como tal, pues del joven, ¿no? Del niño, del adolescente, del adulto joven? ¿Hasta qué punto es importante separarlos? Vaya, vaya, que sí estamos poniendo preguntas, pero sí muy buenas, ¿no? Adelante, Pino, te escuchamos. Bueno, respondiendo a esta pregunta, ¿no? Que planteas, ¿qué es lo que está pasando con esta generación? De manera profunda, voy a señalar algo que se ha investigado, es como una razón muy profunda y que es histórica en ese sentido, ¿no? Bueno, primero, la ausencia del padre. Tenemos varias ya generaciones donde la ausencia del padre es evidente, donde el avance de los jefes de familia individuales, pues se ha dado por diversas razones, ¿no? Básicamente una evolución histórica donde la pareja o la familia ha sufrido impactos. Bueno, hay una relación muy concreta entre la falta de autoridad paterna, el que no haya un modelo paterno, y la falta de autoridad a las, digamos, autoridades regulares, ¿no? Entonces, efectivamente, como no hay una figura paterna, porque ahora la cumple a veces a pedazos el abuelo, el tío, el primo, las nuevas parejas de los cónyuges, bueno, pues la autoridad pierde poder. Eso significa que si no le tenemos respeto a la figura paterna, pues no se lo vamos a tener a la autoridad en ningún sentido, ¿no? Sea una autoridad docente, judicial, etcétera, ¿no? Y por otro lado, quiero señalar también los estilos de crianza. Justamente la generación que somos nosotros, la generación X, crecimos con esta idea
perdón, crecimos con esta idea de que hay que ser amigos de los hijos, de que hay que evitarles sufrimiento, de que hay que protegerlos, porque hay una razón válida para ello, ¿no? Sin embargo, nos pasamos, ¿no? Nos hicimos demasiado cercanos, quisimos evitarles pues situaciones negativas, emociones desagradables, y pues creamos una burbuja alrededor de ellos, y el inconveniente es que no pusimos límites. O sea, no pusimos límites como para nuestra autoridad o para los límites que marca la vida, ¿no? Como tal. Y entonces, bueno, pues como no queríamos que los hijos sufrieran, les permitíamos todo, les comprábamos todo, o les dimos oportunidad y la idea de que de veras pueden hacer todo, de que ellos son el centro del universo, ¿no? Y estos estilos de crianza, cuando llegan a las instituciones educativas, reportado por muchos docentes y directivos, pues se creen de verdad los reyes de la escuela, ¿no? Que lo son de la casa y está bien, pero no está este límite, y por lo tanto tenemos pues todas estas características, ¿no? De alumnos desafiantes, ¿no? A la autoridad, a los límites impuestos por las instituciones, y por supuesto que eso también llega a las empresas, ¿no? Ahora ya tenemos algunos colaboradores, como dice Ian, que lejos de ser profesionales, buscan quien los arrope como si fuera una familia, ¿no? Y entonces yo he encontrado mucha gente desde recursos humanos que me dice, es que la empresa no me da carro, es que la empresa no me ayuda, es que la empresa no me da, como en esta lógica de esperar que alguien me resuelva, ¿no? Cuando en realidad, pues eso es fruto de tu esfuerzo y de tu desempeño, y bueno, pues de romper esa como estructura limitante de un bajo desempeño, ¿no? Entonces, bueno, creo que esos son dos factores. Pongo por ahí en el chat un par de ligas para tener un poquito más de contexto en esta información. Gracias. Y bueno, pues eso es lo que yo puedo aportar. Creo que es un poco más profundo, y yo solo respondería en mi experiencia a la pregunta, Luis, de qué podemos hacer los docentes. Algo que a mí me funciona es presentarme ante mi grupo y decir, soy falible, yo no tengo la verdad, yo soy un facilitador, yo soy un docente que te va a apoyar pues en encontrar oportunidades y experiencias a través de lo que yo he aprendido. Pero sin duda en esta aula todos vamos a construir el conocimiento y lo vamos a vivenciar. Y bueno, pues bienvenidos, ¿no? Cuando me equivoque, díganmelo por favor, ayúdenme a crecer, ayúdenme a mejorar, corrigiéndome, tanto en la parte formal, ¿verdad? Como de mis conocimientos, de lo que yo domino, como en la parte informal, ¿no? Cuando a lo mejor mi visión no está siendo como la más propositiva, ¿no? En fin, eso me ayuda a crear un clima como más libre, más propositivo, y entonces pues aprendemos juntos, ¿no? Y algo que me funciona mucho, cuando me equivoco, simplemente lo acepto y digo, oh sí, fue mi error, discúlpenme muchachos, discúlpenme chicas, retomamos nuevamente. Adelante, Jan, tú tienes el dato correcto, acompáñanos y danos por ahí esa información. O sea, lo hago de esta manera, ¿no? Le doy su lugar al alumno, me doy mi lugar como persona falible, y avanzamos, ¿no? En el conocimiento, dando también oportunidad a que la gente pues aporte experiencia. Bueno, eso es lo que agrego, Luis. Sí, claro, Pino, muchas gracias. Tienes mucha razón en ese aspecto. La generación, ya desde la generación millennial, ese rompimiento que tiene con la autoridad no es tanto un rompimiento como tal, creo yo. Más que nada es una cuestión de afinidad. Es decir, el alumno o el trabajador generalmente sigue, o bueno, se caracterizan estas generaciones, incluyendo la centennial, por seguir a un líder con el cual se identifican, pero no se van a identificar con alguien que sea autoritario, que le marque límites y que le marque sus errores y que le marque todas sus inconsistencias. A falta precisamente, como dice Pino, a falta de esa figura paterna que a veces ya no tuvimos en estas generaciones, buscan, o se dice, está marcado, que buscan al líder por afinidad, y ese líder, van a respetar a ese líder cuando ese líder llega por mérito propio, no por imposición. Y ahorita lo estamos viendo políticamente bastante bien. O sea, ¿cuántos políticos, cuántos diputados y cuántos diputados diría yo, ¿no? ¿Cuántas figuras políticas no son impuestas y el mismo pueblo no las acepta? Porque no les vemos el mérito y no les vemos el éxito, o no les vemos el grado de esfuerzo logrado. Entonces,
bueno, en esta vida de resultado inmediato, las generaciones actuales, a partir, bueno, y podemos hablar también desde los X, que estamos inmersos en la información, eh, cuando no vemos un líder que realmente ha logrado el éxito que por el propio esfuerzo, no nos identificamos con esa persona. Entonces, de allí también se deriva el rompimiento de autoridades. Yo no voy a seguir a esa persona porque esa persona no me está dando confianza, no le puedo generar mi confianza, no le puedo depositar mi confianza porque porque sabrá Dios cómo llegó a ese puesto. Y eso lo vemos inmediatamente todos en el ámbito político es muy recurrido esta parte. Pero también sucede en el ámbito académico, cuando tenemos un profesor que llega y sobre todo, desafortunadamente, las instituciones educativas en su selección de maestros no realmente cometen un error, pero muchas veces se confía en personas muy jóvenes que han tenido poca experiencia al frente del grupo y lo ponen al grupo. Y entonces, si esa persona no tiene suficiente habilidad docente, pues lo que va a pasar es que el grupo se los va a comer. Y entonces van a perder esa autoridad, van a perder esa afinidad de la que estamos aquí platicando, y entonces se nos viene todo en cascada. Sobre todo estas generaciones que inmediatamente responden al estímulo inmediatamente. Entonces, no sé qué opinen ustedes, estimados compañeros, pero el mensaje que creo que aquí en el conversatorio estamos queriendo dar es precisamente que el docente que quiera funcionar, que quiera trabajar y que quiera ser un poquito más exitoso, tiene que lograr convencer desde el esfuerzo, desde el mérito, para que pueda imponer cierto nivel de autoridad. Y ese nivel de autoridad, pues definitivamente va a ser marcado precisamente en las estructuras o en los valores que hemos venido comentando. Bajar un poco el autoritarismo para llegar a un punto un poco más medio, más de mediación, más de negociación entre el grupo y yo, donde nos podamos entender y bueno, podamos compartir. La generación alfa, que es la más reciente, que es una generación que apenas nació en 2010 aproximadamente, hoy tienen aproximadamente 10 15 años, 15 años, y están en medio de la adolescencia. Y este grupo, además de las características de la adolescencia, pues están encontrando esa respuesta inmediata a lo que estamos aquí platicando. Es decir, no le hagas caso al profesor, no sabe, no entiende, nunca ha dado clase, se hace bolas, al ratito hasta lo vas a ver llorando. Entonces, la verdad es que los maestros que ya tenemos muchos años en esto, pues lo vemos, lo podemos identificar y nos preocupa. ¿Cómo podemos ayudar a esos docentes que se están apenas incorporando a estas áreas? Los que ya estamos cansados, pues vamos a buscar renunciar, decir, vámonos ya de aquí. Pero también para ese maestro que ya de verdad estamos cansados, que ya el tiempo se nos agota más en estar pensando cómo sacarlos, ¿qué consejo podemos darles a ambos maestros para que puedan mejorar sus condiciones de trabajo? Porque si ellos no se ayudan y si no escuchan a alguien que les diga hazlo así o hazlo asado, entonces más van a entrar en problemas que ya platicamos en otros conversatorios, como estrés, burnout y todos esos detalles que ya hemos venido mencionando con anterioridad. Me gustaría escucharlos desde su experiencia, desde su práctica. ¿Qué nos pueden ofrecer? ¿Qué nos pueden comentar? Adelante, Ángeles. Te estás poniendo muchas preguntas complicadas. Bueno, yo no puedo criticar el hecho de que se estén contratando profesores jóvenes, porque es finalmente, en su momento, yo fui una de esas contratadas muy jóvenes que se le dio la oportunidad.
Y además estaba recordando a mis grandes profesores que nos contaban también cómo, siendo estudiantes de preparatoria, también ellos tuvieron en su momento esa primera experiencia. Quizás una de las diferencias radicaba en la seriedad con la que a lo mejor nos tomábamos el trabajo, o sea, como que había un enorme compromiso con quien tenía la confianza de darte el trabajo, y entonces estaba ese compromiso de estarnos preparando constantemente, o sea, es, no, ya me dieron el trabajo y ya, o sea, ya la hice, era como el hecho de seguirnos superando, y entonces hay instituciones que me vieron crecer, a lo mejor nada más con un diplomado, porque yo empecé siendo profesora de inglés, y estaba haciendo mi licenciatura y luego como entro a otra institución y hago la licenciatura, la maestría, el doctorado, pero también trabajando en el aspecto emocional. Creo que ese es uno de los puntos que a lo mejor puede distinguir a la generación millennial. Yo estoy en el inicio del millennial, entonces yo estoy tengo características de la X, tengo características de la millennial. Y viendo a los profesores y a los que también se convirtieron en padres, madres de mi generación, creo que o sea, coincido con lo que dice el doctor Pino, de que hay ausencia de padres, pero los padres que están presentes los veo como más preocupados por hacer bien su rol de padres. Entonces es una generación que también he visto que se involucra más en la escuela de padres, que va y también atiende asuntos escolares, ya no es un asunto exclusivo de las mujeres o de las mamás. Entonces eso también es algo que yo veo muy positivo, y creo que también eso ha impactado a los mujeres o varones que se encuentran en el área educativa, que también ya trabajan, o sea, sí hablamos de burnout y gente que está muy cansada, pero también veo que se han hecho acciones, o que las instituciones que les han puesto o les han facilitado cursos para trabajar habilidades blandas o para trabajar sobre su persona, sí los están aprovechando. Creo que también parte del problema del burnout es de que la educación se está mezclando mucho con esta parte burocrática. Creo que lo que está cansando es la sobrecarga, que no solamente es el tiempo que se emplea frente a grupo y preparando la clase, sino todos los documentos que hay que llenar, todas las juntas, y los que tienen plazas de investigadores es todo el trabajo de investigación administrativo, o sea, coordinar o lo que les va tocando, más el tiempo que están frente a los alumnos. Entonces, si algo tienen que descuidar desafortunadamente es en este contacto con los estudiantes, y también porque le está tocando una generación muy confrontante, y que pudiera parecer como muy apática. Entonces creo que ahí es donde está el choque. Entonces, ¿cuál sería uno de los consejos? Digo, además de actualizarnos en tecnología y en muchas otras cuestiones, así como los estudiantes rápidamente pueden obtener la respuesta con el poder de un clic, nosotros creo que también la necesitamos en un cierto momento. También desde el constructivismo, la educación por competencias, ya se habla de esta figura de no ser como este profesor todo lo sabe, sino esta figura de facilitador, y también es como darle un poco la responsabilidad a los estudiantes de que el éxito de que ellos aprendan no solamente radica en nosotros, sino también en que ellos construyan y que nosotros simplemente ponemos las bases de la experiencia. Entonces, creo que eso es como parte de lo que nos toca, y creo que también se están contratando muchos profesores muy jóvenes. Creo que tiene que ver por cuestiones también de sueldos y salarios. Menor experiencia no tienen que pagar tanto. O sea, yo lo que he visto con horror, al menos en la iniciativa privada, es de que en 10 15 años he visto que en vez de que te pague, o sea, sube el salario mínimo, sube todo, inflación, y un profesor siga ganando exactamente lo mismo por hora. O sea, no está aumentando, o peor, está disminuyendo. Sobre todo dando, como por ejemplo, en clases a nivel posgrado, yo veía que o sea, había una enorme diferencia con lo que ganabas trabajando en licenciatura, y ahora te quieren pagar mucho menos, mucho menos, mucho menos. Y entonces sacas el currículum, dice que yo tengo tantos años, he hecho tantas cosas, pues mejor le pago al recién egresado por su primera experiencia, ¿no? Y también creo que no es el problema de que le den la oportunidad a los jóvenes, sino que se está llenando de gente sin experiencia, y los más experimentados están sobrecalificados, o no sé cuál es el término correcto, ahorita el doctor Pino me corrige, como se le llama acá en estos departamentos de talento humano, y entonces mejor se les está dando la oportunidad a los que vienen con muy poca experiencia. Gracias, gracias, muy, muy atinado su comentario, doctora. Ian, te escuchamos. Pues primero que nada, le doy totalmente la razón a la doctora. O sea, definitivamente esta cuestión de la experiencia sí que juega un papel muy importante al momento de
de la contratación, porque efectivamente, y no solo en el área educativa, yo lo veo mucho ahora que estoy, digamos, buscando trabajo, por así decirlo, eh, la diferencia sí llega a ser exorbitante. O sea, yo estoy viendo, para empezar, los puestos van variando. En este caso, las materias, pues por obvia razón no varían mucho, pero voy a transponerlo un poquito a la parte ya más laboral, para ejemplificarlo de una manera más, vaya, más amplia, por así decirlo. Un recién egresado, sin experiencia, sin título, anda ganando un promedio de 1,800, 1,900 pesos a la semana, ¿no? Por ejemplo. Y un recién egresado con título no tiene mucha diferencia, creo que son 3,000, 3,100, 3,200. Y alguien ya con 3 años de experiencia anda ganando por ahí y con título y todo, anda ganando por ahí de los 9,000, 10,000 pesos semanales. O sea, si vemos un salto bastante considerable, de 1,800 a 10,000 pesos semanales, ya es algo considerable. Y eso por decir algunos números. Y esto en la educación sí, la verdad me sorprende bastante el hecho de que, bueno, y en general me sorprende mucho que quieran basar todo en relación al costo. Sí, si bien es algo que claramente afecta y que claro, pues tiene que ser un factor a tomar en consideración, pues desde luego que es algo que desde mi perspectiva es algo muy tonto. Decía una maestra, descuidan los pesos por ganar centavos, ¿no? Finalmente. Porque ¿qué pasa con las instituciones que que utilizan este tipo de estrategias? Pues solamente bajan su calidad y por ende dan a entender que pues no son instituciones, digamos, decentes o aceptables para el nivel que están manejando, ¿sí? Y en este caso, híjoles, aquí más que consejo para los maestros, yo diría que, bueno, lo digo desde mi experiencia como alumno, sí les sugiero mucho y recalco el punto de la doctora, actualizarse constantemente, porque al menos yo soy de esos de los que se desespera y junto con mis compañeros lo podemos asegurar, nos desespera mucho que sigan con conocimientos que no van cambiando, que dices, bueno, me estás haciendo lo mismo, o sea, y claramente hay nueva información al respecto. Y eso desespera. ¿Por qué? Porque entonces no te están preparando como tal para la vida laboral, simplemente te están enseñando cosas, que son de cultura general hasta cierto punto o que incluso pues son básicas para la carrera. Y entonces es donde viene una tipiquísima frase, ¿y esto de qué me va a servir en la vida? ¿No? Es donde nosotros como estudiantes decimos, ¿y esto de qué me va a servir? A mí de qué me sirve utilizar el trinomio cuadrado perfecto, ¿no? O sea, entonces sí recalco mucho esa parte de actualizarse constantemente y algo que digo, espero que les pueda ayudar. Al menos yo como estudiante, algo que siempre había querido que los maestros hicieran es que pusieran ejemplos prácticos de la vida cotidiana, es decir, que el conocimiento lo traspolen a la vida cotidiana, a casos reales, casos de aplicación directamente, porque es mucho más útil que me den miles de hojas de teoría. Es 1,000 veces más útil que me enseñen un caso de aplicación que 1,000 hojas de teoría. Es mucho más útil. ¿Por qué? Ya lo hemos venido mencionando. Es una generación del aquí y el ahora. Entonces, venir con un antecedente, sí es bueno, pero realmente algo que ayuda mucho en las generaciones actuales es que pongan ejemplos prácticos. Un ejemplo, ¿no? Por decir, voy a decir una materia X, termodinámica, ¿no? A mí, al menos a mí me hubiera gustado 1,000 veces más que en otras materias relacionadas a la termodinámica me hubieran dicho, mira, es que, no sé, esto es una máquina térmica y te va a servir para esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque funciona bajo tales principios, ¿no? O sea, ya lo estoy viendo aplicado, estoy viendo para qué me va a servir, en lugar de que me digan, es que las máquinas térmicas son esto y esto y esto y se inventaron en tal siglo y ta, 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 ta. ¿Por qué? Porque hoy en día estamos viviendo algo bien interesante, y es que ya no hay invención como tal. Inventar algo ya es muy difícil. Hoy en día se está dando la innovación, es decir, lo que ya existe, ¿cómo lo puedo mejorar? Más que inventarlo, están mejorando lo que ya está presente. Entonces, por eso algo que yo de todo corazón les puedo decir es que traspolen todo a casos reales, ¿sí? A casos de aplicación de estudio real, porque eso créanme que les va a ayudar y les va a facilitar mucho el momento de explicar un tema y de incluso que llame la atención de los alumnos, porque eso es algo que créanme les va a ayudar mucho, ¿sí? Gracias, gracias, Ian. Muy bien, muy buena aportación. Y bueno, Pino,
¿Tú qué nos puedes hablar al respecto? Pues yo creo que algo que me ha funcionado a mí y a un equipo de colaboradores que tengo en mi equipo de trabajo es basar el aprendizaje en experiencias, ¿no? Crear experiencias de aprendizaje, donde, como bien señala Ian, no te voy a llegar con todo el conocimiento como tal, la parte teórica, sino vamos a empezar con la parte práctica, vamos a trabajar estudios de caso, vamos a llevarte a la realidad, vamos a ubicarte desde tu propia experiencia y opiniones sobre el tema en particular, ¿no? Vamos a llevarlos a que ellos traigan información, que la aporten, pero básicamente es diseñar una experiencia de aprendizaje, ¿no? Que permita que ellos se involucren con el tema del que estamos hablando, que lo puedan aportar. A mí me sigue funcionando mucho esto de vamos a construirlo, vamos a exponer, ¿no? Vamos a elegir el tema y la forma en que lo vamos a abordar, ¿no? Eso me ha resultado muy propositivo. Respecto a lo que señala la doctora Ángeles, sí es cierto, hay una sobrecalificación laboral. Esto no es exclusivo de nuestro país, o sea, en la mayoría de países ya ha sido tanta la accesibilidad educativa que hay gente que ya con 2 carreras, con posgrados, postdoctorados, y entonces, bueno, pues los criterios salariales no han subido conforme a los criterios académicos, ¿no? Entonces sí tenemos una generación de docentes desencantados porque el esfuerzo que han logrado en profesionalizarse pues no es correspondido, ¿no? Con el impacto salarial, pero bueno, eso es también una condición universal, es decir, es mundial, no es solamente una cuestión, a lo mejor ocurre en Finlandia, que sí están muy bien pagados, pero bueno, son condiciones muy específicas, ¿no? Y creo también otra situación, la depreciación del talento. Parece que el talento docente, el talento académico no se paga, no se busca, no hay como este rigor científico, ¿no? Pareciera ser que como ya ahora tenemos cualquiera que puede abrir un canal y empezar a hablar de cualquier tema, bueno, pues ya está supliendo un poco esa parte del experto, ¿no? Y entonces ahora ya llamamos a influencers que no son de ninguna manera expertos, sino tienen algunas características que hacen que la gente lo siga. Entonces, parece ser que el conocimiento se ha depreciado y quien lo posee, a menos que, como señala Ian, invente algo, crea algo, desarrolle algo, pues va a tener esa preponderancia, ¿no? Pero creo que el efecto más significativo que yo he encontrado es el contactar con los alumnos, el establecer un vínculo, si no emocional, por lo menos un vínculo humano. Eso es muy importante, que puedas conocer el nombre de tus alumnos, qué les interesa, qué quieren, qué buscan. A mí me gusta mucho cuando inicio las sesiones preguntar hacia dónde quieren llegar, cómo se ven trabajando, qué tipo de vida quieren tener, en fin, y eso me hace conectar la materia o los conocimientos en su momento, pues con aquellas necesidades que tienen, ¿no? ¿Dónde te gustaría trabajar? Y eso me da como un encuadre, pues para el tipo de manejo de la información que puedo yo generar para ellos, ¿no? Esa sería mi propuesta que ha tenido funcionalidad. Construir el aprendizaje a base de experiencias propositivas en el aula, pero también a largo plazo, ¿no? Siempre me parece importante estas palabras que usa ya, ¿no? Mira, la palabra mágica es, esto te sirve para, esto lo puedes hacer con, y hay una frase que a mí me da mucho rating, ¿no? Que es, con este tema podrás ganar dinero, o cómo este tema o este conocimiento te puede llevar a conseguir no solamente dinero como tal, sino una oportunidad, crecimiento, etcétera. Creo que eso es lo que me ha permitido a mí tener como todavía la mente fresca, ¿no? Como para también adaptarme a los nuevos cambios y evolución. Y siempre sugiero que todo docente estudie, revise un poquito de neurofisiología para que conozcan el proceso de cómo funciona nuestro cerebro y cómo aprende. Eso rediseña nuestras clases de una manera muy propositiva. Eso es lo que agrego. Vaya, pues hay mucho que hacer. Muchas gracias, Pino. Hay mucho que hacer, hay mucho que trabajar. Creo que desde cada punto, desde cada posición que tengamos dentro del sistema educativo, pues hay mucho que hacer. Por un lado, el profesor, bueno, pues tiene que capacitarse. Ahorita escuchamos neuropsicología o técnicas neuronales, científicas para que podamos manejar mejor las clases, pero también hay que conocer técnicas, tecnología, como decía la doctora Ángeles hace ratito,
Pues hay que involucrarse en desarrollos tecnológicos. Los alumnos van a querer estar eh, trabajando con tablets, con celulares, con computadoras. O sea, lo van a estar solicitando. Esa parte, o estas nuevas generaciones nos van a estar exigiendo que manejemos esos recursos. Pero fíjate, ahorita escuchándolos, escuchando a Ian, escuchando a los tres, el compromiso para la institución es lograr hacer un enganche con el alumno. Es decir, hoy los alumnos pueden decir que se pueden capacitar directamente en la red, pero hay mucho que en la institución podemos aprender. En la institución podemos aprender a través de la experiencia de los profesores y a través de la propia experiencia de la universidad o de la institución que nos está enseñando, porque no hay como la experiencia. Platicábamos hace un par de conversatorios, hablábamos de la vinculación. La vinculación es muy importante, que el alumno realmente pueda vivenciar esas experiencias. A lo mejor nada más es platicado con su profesor, pero a lo mejor también es llevado a la práctica, como dice Ian, que es importante. Cómo las instituciones realmente pueden hacer eficiente esa práctica, para que el alumno pueda comprometerse con el conocimiento, comprometerse con su institución, comprometerse con su propia disciplina. Eso se me hace un compromiso, un reto que tenemos que empezar a entender los profesores, entender las instituciones y pues tratar de llevarlo a la práctica. ¿Algún comentario adicional, algún pensamiento antes de despedirnos? Mis compañeros, doctora Ian, Pino. O sea, seguir estudiando a las nuevas generaciones y en vez de estarnos confrontando tanto con ellas, pues a lo mejor también saber aprovechar pues la fortaleza que cada una tiene. Finalmente la nuestra en su momento, cuando éramos muy jóvenes, también fue criticada, ¿no? Y pasan algunos años y ya luego se empieza a ver que no eran tan malas las características que se pueden aprovechar. Gracias, Ian. Pues más que nada, estaba justamente reflexionando una cuestión bien importante, que como bien lo menciona la doctora, a veces el ser humano tiende a únicamente ver lo malo, ¿no? Actualmente es bien sabido que el amarillismo es lo que más vende, ¿no? Por obvia razón, ¿no? Genera como esta incertidumbre, genera esta polémica. Y algo que sí me gusta reflexionar es precisamente no hay que juzgar antes de tiempo, ¿sí? No hay que juzgar a la persona, al profesionista antes de tiempo, ¿sí? Hay que escuchar qué es lo que nos tiene que ofrecer, si realmente sirve, si aporta algo, o si simplemente está por estar, ¿no? Es donde yo sí me pongo a pensar y digo, bueno, ¿qué tanto trabajo te cuesta escuchar y entender? Y a lo mejor puede que no entender, pero sí tratar de comprender qué es lo que te está tratando de aportar. Porque hay algo que pasa en la actualidad mucho con muchos jóvenes, me incluyo, y es que a veces no se nos da la oportunidad de demostrar lo que somos capaces de hacer o lo que tenemos para ofrecer. Eso, ¿por qué lo menciono? Porque precisamente en este tema generacional, a veces he visto miles de casos en donde, tanto en las instituciones, en las universidades, cualquier institución vaya, no se les da la oportunidad de demostrar ese conocimiento que traen. eh, y eso, al menos desde mi perspectiva, también me genera pues una frustración muy grande, que solamente hace que uno quiera abandonar a lo que siempre quiso dedicarse, a lo que estudió, y enfocarse a otras cosas que a lo mejor pues no le agradan tanto, pero que finalmente pues están. Es lo que yo veo mucho con este famoso término del desperdicio de potencial, ¿no? Muchas veces se pierde el potencial porque pues pasa esto, ¿no? Que no se les valora adecuadamente, ¿no? Entonces, pues esa sería la reflexión con la que me quedo. Le doy la palabra al doctor Pino. Gracias. Pues yo cerraría con la parte de esta frase que me gusta mucho, ¿no? Crecer duele.
Y si como docentes queremos crecer, bueno, pues nos va a tocar enfrentar un cambio en nuestros paradigmas, ¿no? No puedo yo llegar a un aula del 2024 con un paradigma de 2020 ni de 2022, mucho menos de los 2000, ¿no? Creo que hay que llegar con un paradigma actualizado y eso nos va a costar trabajo, nos va a exigir, pero bueno, pues es parte del crecimiento, ¿no? Y aunque nos duele un poquito, nos saque de la zona de confort, creo que es parte del compromiso. Eso agregaría yo para finalizar. Pues muchas gracias a mis compañeros, doctora Ian Pino. Gracias por esta exposición, acompañarnos este día de hoy. Y bueno, amigos y amigas, esperamos que hayan disfrutado la charla, hayan aprendido mucho y los esperamos la próxima semana con otro conversatorio adicional. Les volvemos a recordar, mándenos sus propuestas de temas e información que quieran que platiquemos, con mucho gusto lo abordamos aquí. Gracias, que te pasen muy buena noche todos. Nos vemos la próxima semana. Gusto. Hasta luego.